Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina González de Microsoft. Cristina es responsable del programa de MVPs para España, Portugal, Italia, Irlanda, Suiza y Austria, y ha dedicado los últimos 14 años a cuidar de esta increíble comunidad de profesionales de las tecnologías Microsoft. Hoy descubriremos algo más sobre su historia personal y cómo llegó a hablar tantos idiomas. Cristina nos cuenta cómo sus ganas de aprender y ver mundo la llevaron a trabajar en varios países y cómo el destino la llevó a acabar en Microsoft. Descubriremos un poco más sobre el programa MVP y su valor para la sociedad y para Microsoft. Por supuesto que le preguntaremos qué es en lo que se fija el programa para identificar a nuevos MVPs y hablaremos también sobre la evolución del programa MVP desde sus inicios. También hablaremos sobre un tema muy importante: cómo mejorar la diversidad e inclusión en las comunidades técnicas. Cristina nos da algunas ideas y comparte algunas de las iniciativas que la comunidad está impulsando. Y por supuesto, también tendremos tiempo para hablar de algunas anécdotas curiosas, como cierto calendario benéfico que se le ocurrió hacer a los MVPs hace años. Así que sin más, comencemos con este nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hoy hemos vuelto al formato de entrevistas, que ya lo echábamos de menos, y tenemos a una invitada muy especial. Pero antes de darla paso, Marco, ¿qué tal estás? Hola Mario, encantado de estar de vuelta. Ya también echamos de menos un poquito hacer entrevistas y traer a amigos a Power Platform y amigos. Y como dices, hoy amigo súper especial que conocemos desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, todo el mundo en la comunidad de MVPs conocerá. Tenemos con nosotros ¿a quién? A Cristina González. ¿Qué tal estás, Cristina? Hola a todos, pues estoy fenomenal y encantada de hablar con vosotros y de pasar este ratito hoy aquí en vuestra serie de podcast. Qué bueno, Cristina, genial. La verdad es que hemos estado bastante tiempo, ¿no? Intentando cuadrar agendas, la verdad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos muchas ganas de tenerte en el programa. Y tantas, yo siempre, me acordaré de cómo empecé las comunidades de Microsoft hace tantos años que ya hablamos otras series del podcast, etcétera, con .NET y me acuerdo de cuando conocí a Cristina y todo el mundo friki de MVPs y cómo Cristina nos ayudaba a todos y me encanta ver que, bueno, aquí sigues ayudando a hacer estas comunidades de Microsoft. Bueno, muchas gracias. Pues la verdad que es un placer y sobre todo me alegra mucho cuando los que habéis estado en el programa o habéis colaborado en la comunidad os acordáis y sobre todo que lo recordéis con ilusión. Sí, muchísima, ¿no? Lo hablamos muchas veces y con otros. Pero bueno, a ver si empezamos un poquito con algunas preguntas para conocernos mejor y que la gente también, nuestros oyentes, que creo que ya tenemos unos cuantos ahora, cuando empezamos pensamos que nadie iba a escucharnos, que esto era de risa, pero bueno, ya nos confirma hasta incluso oyentes de Sudamérica, de otros lados, saludos a todos. Así que venga Mario, vamos a darle por ahí. Un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, pues Cristina, vamos a empezar por el principio. La primera pregunta es la más fácil. Te aviso que la última pregunta de la entrevista es la más complicada, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de ello. Cristina, ¿de dónde eres? Soy de Segovia capital, aunque me considero de pueblo porque la mayor parte de mi infancia la pasé en un pueblo que se llama Turégano, que está más o menos en el centro de la provincia. Y es un sitio muy bonito y muy pintoresco y aprovecho a todos desde aquí para invitaros a que si no lo conocéis os acerquéis a ver su plaza medieval, su castillo y a comer cordero, que está riquísimo. Yo iba a decir el cochinillo también, que yo no sé, no sabía que eras de allí, pero creo que ahora nos vamos a tener que apuntar a hacer un viaje de campo, Mario? Sí, no, desde luego. Y de hecho es que, Segovia, la verdad es que he ido un par de veces y siempre me encantó. Y ahora que he vuelto a España, y bueno, sobre todo con esta situación del COVID, ¿no? Pues una de las cosas que mi mujer y yo hemos dicho que vamos a empezar a hacer un poquito más de turismo por España. O sea que me la apunto, Cristina. Qué bueno.
Sí, Segovia capital es precioso también, Sí. ¿eh? Wow, increíble. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Muy bien. Bueno, pues de Segovia. ¿Ahora mismo vives en Madrid o vives en Segovia? No, vivo en Madrid. Ahora mismo vivo en Madrid. A veces me gustaría vivir en Segovia, porque toda mi familia por el lado materno vive en Segovia. Es una familia muy numerosa, con muchos primos, primos segundos y demás. Y la verdad es que la calidad de vida en Segovia es maravillosa. Y el problema ahora con lo de la nueva normalidad, que las reuniones familiares de familias así, yo también tengo familia con mucha gente, hay que andar a cuadrar, ¿no? No más de grupos de 15, de 20. Pero bueno. Ya te digo, ya te digo. Bueno, de momento no, que de momento no podemos todavía cruzar entre Bueno, comunidades. ya llegaremos ahí. Ya llegaremos a eso. Bueno, genial. Pues de Segovia, ahora mismo viviendo en Madrid. Y Cristina, ¿qué fue lo que estudiaste? Yo estudié económicas. Estudié ciencias económicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, todavía yo creo que fui la última promoción con el plan antiguo, antes de entrar en el plan Boloña y todas estas historias. Y después me fui a hacer un posgrado fuera de España. Okay. Y ahí ya recorrí un poquito Europa. Ahí ya me estuve moviendo por varios países y bueno, entre el último año de carrera que me fui de Erasmus a Alemania, a una ciudad muy pequeñita que se llama Trier, Treveris. Y ya a partir de ahí enlacé con un posgrado también y bueno, pues pasé un tiempo viviendo en Francia, otro tiempo en Inglaterra, volví otra vez a Alemania. Uh-huh. Desde allí volví, empecé a trabajar en Luxemburgo después en una consultora. Ajá. Ah, bueno. Y ya bueno. la última etapa pasé los 2 últimos años de todo este periodo en Múnich, en Alemania. Qué pasada. Esto tengo que decírselo a Mario. ¿Ves? Otra persona que estudió de verdad, EGB, no como tú. Ay, Dios mío. Bueno, no voy a decir nada. Pero bueno, lo que me llama la atención de todo eso, Cristina, es sé que alguna vez lo hablé contigo y antes de trabajar donde trabajas ahora, y que hablaremos de eso después, todo esto que comentabas de vivir en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, pues así hablar bien, o por lo menos que se me entienda y que sea capaz de escribir, de hablar y escribir, que esté alfabetizada en ese idioma, digamos que 4, aparte del español, inglés, francés y alemán. Y luego pues me defiendo en italiano y en portugués, que bueno, a nivel coloquial soy capaz de entender y de mantener una conversación, pero como no he dedicado mucho tiempo a estudiarlo como tal y a aprender la gramática y demás, pues no escribo bien en esos idiomas. Entonces yo diría que 4, 4 Bueno, y 2 a bueno, nivel muy yo te he básico. visto hablar portugués con nuestros compañeros MVPs de Portugal, que están aquí, los tengo al lado en la frontera en Vigo, y yo diría que, no sé, lo que mucha gente diría es nivel avanzado, incluso con la capacidad de portugués que tienes tú, pero es increíble. ¿Y cómo te dio un poco, o sea, después de estudiar económicas, etcétera, cómo te dio por aprender y los idiomas? ¿Fue algo así que siempre quisiste hacer o fue una oportunidad? Pues digamos que es algo que a mí siempre me había gustado y yo creo que se me da bien. O sea, yo creo que tengo facilidad para aprender idiomas. Y bueno, el hecho de haber vivido en un pueblo, en un sitio pequeñito, pues yo creo que desde pequeña siempre he tenido mucho interés por salir, por moverme. O sea, yo creo que tenía muy claro que mi futuro no iba a estar allí, que había otro mundo muy grande fuera de allí y que tenía que ir a descubrirlo o por lo menos intentarlo. Y entonces, bueno, pues en el colegio de mi pueblo, en Turégano, cuando era pequeña, no teníamos clases de inglés. Yo estudié francés en el EGB, como tú has contado antes, porque teníamos una profesora que era filóloga francesa y entonces yo estudié francés. Después ya cuando fui al instituto, que fui a un colegio a Segovia capital,
Pues en este colegio la lengua extranjera era el inglés, entonces pues ahí ya tuve que empezar en primero de BUP con inglés y bueno, pues a mí me dio mucha pena abandonar el francés en ese momento y en esa época fue cuando abrieron las escuelas oficiales de idiomas por toda España y en Segovia abrieron una. Y entonces, pues bueno, junto con mi hermana nos apuntamos las dos para ir por las tardes después de clase y nos apuntamos para ir a francés. Y como teníamos un trayecto de camino de ida y vuelta, pues bueno, de alguna manera decidimos que ir solamente para una hora no merecía la pena ir. Y que entonces pues ya teníamos que coger alguna clase más. Y entonces pues ahí ya empezamos las dos con francés y alemán. Qué buena. Wow. Qué bueno. Y bueno, pues luego ya poco a poco, digamos que cuando ya me vine a Madrid a estudiar la carrera, fue la época también en la que ya llevaba unos años el programa Erasmus en la universidad y bueno, pues a mí me hacía muchísima ilusión ir. Y entonces pues me apunté para el último año de carrera. Me costó un poco convencer a mis padres en casa, pero bueno, para mis padres, digamos que yo ya estando estudiando en Madrid estaba fuera de casa de todas maneras. Sí. Entonces, un poco como os habrá pasado a lo mejor a vosotros, ¿no? Que también sois de provincias. Sí. Y entonces, pues bueno, pues me dieron el Erasmus y yo pues pensaba que, bueno, el inglés y el francés pues tenía más oportunidades de mejorar y de aprender, pero realmente el alemán, al ser un idioma tan diferente, o yo me iba allí un tiempo a vivir y a estudiar o realmente nunca iba a conseguir dominarlo. Y entonces, pues esa fue la razón por la que me decidí por ir de Erasmus a Alemania. Y bueno, pues a raíz de ahí ya pues fui mejorando con los idiomas. Qué historia, me encanta porque de verdad que es una de las asignaturas que tengo pendientes, ¿vale? Yo no llego a tantos idiomas ni de coña, pero... Bueno, a ver, vamos a hacer aquí un pequeño inciso, por favor. Marco, ¿cuántos idiomas hablas? 3. Con fluidez, por favor. Español, gallego, inglés. El portugués lo chapurreo vale. Y yo con mis hermanos portugueses queridos oyentes y de Oporto para arriba nos entendemos. ¿Ves? De Oporto para abajo es muy difícil ya. Aquí. Lo mejor de todo esto es que yo a Pedro, que es un amigo de Lisboa, MVP también, yo con esto, o sea, cuando fuimos a hacer el Saturday en Lisboa, pues hablando de otros MVPs de España, pues salió el tema de Marco y salió justo eso, ¿no? Que Marco siempre dice que habla portugués. Y a mí Pedro, que es portugués, me ha dicho que le cuesta un poco al hombre entenderte. Es que es portugués del sur y no tenemos distintos acentos. ¿Sabes? Nivel medio. que eres nivel medio. Pero no, me llama la atención, Cristian, los idiomas y supongo que te habrá ayudado mucho en el tema de comunidades, etcétera. Así que lo que te quería preguntar es, bueno, idiomas, Erasmus, por el mundo, pero creo que trabajaste un poco en consultoría, pero enseguida acabaste en Microsoft, ¿no? Sí, así es. Bueno, realmente el posgrado que yo hice fue un poco largo, porque era un programa de 3 años en el que estudiábamos en distintos países y hacíamos prácticas en empresa. Y un poco pues el tema de la consultoría vino por las últimas prácticas que hice dentro del posgrado. Pero yo recuerdo que aquello no me llamaba mucho la atención. Y entonces seguí buscando y me ofrecieron otras prácticas también, pero eran ya en Microsoft en Múnich, en la sede de Microsoft en Alemania. Y la verdad es que me pareció súper interesante. Así que me fui para allá, para Múnich, y creo que ya de aquello han pasado 17 años y bueno, pues 17 años después wow. Aquí sigo en Microsoft. Wow, qué bueno, qué interesante. O sea que estabas en Luxemburgo trabajando en una consultora y viste una oportunidad para poder irte a Micro.
¿Y cuánto tiempo estuviste en Múnich trabajando en Microsoft? Pues estuve 2 años, porque primero empecé con unas prácticas de 6 meses y luego me ofrecieron un contrato como proveedor externo a través de Contrata, el personal de Contrata, lo que llamamos coloquialmente nosotros los vendors. Y entonces, pues en total estuve 2 años trabajando en marketing para el canal de partners, en desarrollo de canal. Y sobre todo en acciones concretas para los partners más pequeños, los de pequeña y mediana empresa y lo que era antes, porque ahora ya ha dejado de existir, el canal de ensambladores. Que los ensambladores eran empresas que se dedicaban a vender hardware y en el mejor de los casos con los programas de Microsoft preinstalados ya en los ordenadores que ellos vendían en los equipos, que la mayoría eran equipos de escritorio, no portátiles, estaba empezando el tema de los portátiles. Y entonces los ensambladores lo que hacían eran que compraban las piezas al por mayor y ellos montaban los equipos y los vendían en el mercado con su marca propia o con marca propia o marca blanca. Y bueno, pues con todo este tipo de canal, de partners, trabajábamos desde allí, aquí, bueno, prácticamente en todos los países, porque era un canal de venta muy importante. De hecho, yo creo que es una de las cosas que ha contribuido mucho al éxito de Windows y después al éxito de las suites de Office, el que los productos fueran ya preinstalados en el hardware. Y yo trabajaba con el equipo de marketing, en el que bueno, hacíamos campañas con ellos, a veces sacábamos ofertas a través de distribuidores, teníamos una serie había también recursos técnicos y de mercado que venían desde Corp y que se adaptaban un poco al mercado local y los poníamos a su disposición. Y la verdad que para aquella época fue súper interesante, aprendí muchísimo. Me encantó trabajar en una multinacional porque yo creo que aún estando en Alemania también el hecho de trabajar para una multinacional, una empresa americana, pues era algo un poco diferente. Hice muchos amigos y fue una época maravillosa para mí, la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Wow, qué pasada, qué pasada. ¿Y cómo hiciste cómo te moviste o sea, te moviste directamente a Microsoft España? ¿Cómo surgió la oportunidad en España o pediste un traslado o por qué decidiste volverte de Alemania para España? Bueno, pues me decidí volverme por una situación personal y familiar, porque bueno, mi padre falleció. Después de una enfermedad degenerativa, falleció de ELA. La enfermedad se desarrolló muy rápido en su caso y digamos que fue algo bastante inesperado y bueno, que nos dejó a todos bastante consternados. Entonces, porque mi padre cuando falleció pues no había cumplido todavía los 60. Oh. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso nos trastocó un poco a todos. Yo en ese momento también me empecé a plantear si de verdad me quería quedar a vivir en Alemania ya a más largo plazo, porque bueno, ya llevaba muchos años fuera. Sentí un poco pues que en ese momento mi familia me necesitaba. Y bueno, yo la verdad que estaba contenta en Alemania, pero tampoco tenía nada que me retuviera allí, ni tampoco veía una proyección mucho más a largo plazo. Sí. Y entonces, pues bueno, me vine para acá, pero un poco con la perspectiva esta de tener un cambio en mi vida y sobre todo de echar una mano en casa y estar un poco más pendiente de mi madre y de mis hermanos y bueno, pues un poco en ese contexto me puse otra vez a buscar trabajo y a través de una empresa de contrato temporal me contactaron para un puesto de telemarketing. Y bueno, me llevé una gran sorpresa porque fui a hacer la entrevista y la entrevista era en Microsoft. Ajá. Y yo recuerdo, bueno, pues estar hablando con la persona de recursos humanos y decirle que bueno, que realmente el puesto de televentas o telemarketing como tal no
no me interesaba mucho, porque además yo ya había trabajado en cosas parecidas durante la carrera. Durante la carrera estuve también en un equipo de telemarketing y demás, y entonces, pues bueno, ya había pasado un poco por esa experiencia y entonces yo le dije que bueno, que yo estaba más interesada en algún puesto más relacionado con el marketing, que era lo que había hecho cuando estaba en Alemania y tal. Y entonces la persona de recursos humanos me dijo, bueno, pues ahora mismo no tenemos nada abierto en ese sentido, pero puede ser que salga algo. Lo típico la típica expresión que decimos mucho en Microsoft, cuando empecemos el próximo año fiscal. Y entonces, pues bueno, yo me quedé un poco así con esa idea, pensando que no me iban a llamar. Y dije, bueno, pues nada, voy a seguir buscando, porque en ese momento también yo ya tenía 30 años y digamos que ya pues quería progresar un poco más en mi carrera. Y nada, la verdad que ahí sí también me llevé otra sorpresa, porque al cabo de mes y medio me llamaron, me volvió a llamar la persona de recursos humanos para decirme que se había abierto un puesto, que también era contrato temporal, pero el puesto era muy interesante. Era también para hacer marketing en el canal de venta, con el equipo de partners. Y la verdad es que, bueno, pues ahí empecé y... Qué interesante, y hasta la verdad, hoy. era el destino Microsoft para ti al final. Pero me llama la atención, empezaste por el mundo del marketing y la comunicación y bueno, ahora ya llevas, no sé, 15 años casi, ¿no? O en el programa más de MVP, etcétera. ¿Tú has visto eso, Microsoft de pasar por épocas buenas, malas, cambios? Cambios de estilo, de liderazgo. ¿Qué es lo que, no sé, cómo lo has visto, en resumen, la evolución de la empresa en todos estos años, la transformación y los cambios? Desde fuera parece que han sido tremendos y no sé, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, desde dentro también han sido tremendos, la verdad. Yo recuerdo pues los primeros años de trabajar en Microsoft, que era una empresa en expansión, y de lo que más me acuerdo quizá era de los lanzamientos de producto, en que la empresa tenía un ritmo de desarrollo de producto ya entonces bastante rápido. Y me acuerdo perfectamente del lanzamiento de Windows 2003, Office 2003, Windows Small Business Server, y recuerdo que de la época en la que yo trabajaba en marketing, la verdad que cada año que empezaba pues era muy ilusionante, porque venían cosas estupendas, venían, aparte de los lanzamientos de los que os hablo. Recuerdo la época de las planificaciones, de las campañas, era todo muy creativo, hacíamos muchas sesiones de brainstorming, queríamos ser muy innovadores en todo y había un ritmo de contratación también muy amplio, entonces había mucha gente nueva que entraba en la compañía, mucho movimiento. Y la verdad es que esa época fue estupenda. Sí que tuvimos ahí unos años de expansión muy grandes, con mucha diversificación de tecnologías. Prácticamente cada nuevo producto que salía, había productos sobre todo de servidor, Windows Server y demás, con las versiones que había para empresas muy grandes, para corporate, para enterprise y demás, otros productos más orientados a pequeña empresa o a usuario final. Teníamos también la división de Windows, por ejemplo, de toda la comunicación y el marketing que se hacía para cliente final, para el usuario de base, también era enorme. Me acuerdo de, bueno, la época de Xbox, toda la parte online, MSDN y demás. Entonces ahí hubo una expansión muy grande, una diversificación enorme también, y ya llegó un momento en el que ya prácticamente casi no sabías dentro de la empresa quién hacía qué, porque había un montón de equipos y de gente trabajando, y esa época sí que es verdad que fue una época muy expansiva.
Después de eso sí que digamos que tuvimos ahí unos años en los que cuando ya empezó la época del cloud, de las tecnologías cloud, empezó con la virtualización ya de software, de sistemas operativos y demás, y una época pues un poco digamos que de caos. Ahora se utiliza mucho el término disruptivo, ¿no? Pues una época muy disruptiva en la que realmente pues se empezó a pensar que bueno, pues que esa visión y ese formato de empresa y esa manera de trabajar en la empresa pues estaba quedando un tanto obsoleta, ¿no? Digamos, de tener tantas versiones, tantos productos en los que cada producto servía para una cosa o dos o tres cosas y todo, y eran como pequeñas piezas de puzzles que se iban encajando unas con otras, ¿no? Y la transición hasta llegar a lo que es la empresa ahora, realmente convertirse en una empresa de servicios en el cloud, pues ha sido también muy interesante, aunque digamos que también ha sido un poquito difícil vivida desde dentro, ¿no? De ver cómo desaparecían estructuras que ya existían, equipos con los que yo, por ejemplo, me apoyaba mucho en equipos como DX, lo que antes se llamaba DPE y después se llamó DX, que era un equipo entero de evangelistas, de técnicos que se dedicaban a trabajar con la audiencia técnica. Y seguro que tú, Marco, te acuerdas que hemos hecho muchísimas cosas con ellos, con la comunidad técnica y demás. Y todo se ha ido reorganizando. Y realmente yo creo que ahora ya, desde el año pasado ahora es cuando realmente, o por lo menos yo como empleada, empezamos a entender un poco el porqué de los cambios. Ya han ido cristalizando todas las estructuras internas. Y yo lo que he vivido en general es un poco el pasar de una estructura bastante descentralizada, donde digamos que cada oficina de que Microsoft tenía en cada país operaba de una manera bastante independiente y trabajaban en su mercado y hacían cosas en su mercado, por supuesto coordinándose entre sí con Estados Unidos, pero con bastante autonomía, al momento actual en el que realmente ya digamos que la compañía sí que funciona como un todo bastante integrado, en el que realmente, bueno, las decisiones se toman en Estados Unidos a nivel de core, pero luego realmente eso queda reflejado en cómo se trabaja en los mercados, en los países, y donde realmente la estructura pues es mucho más ágil, es capaz de dar respuesta a muchos problemas y a las necesidades que puede tener cada mercado mucho más rápidamente. O sea que sinceramente yo al cabo del tiempo sí le veo sentido y entiendo la lógica de por qué se ha hecho esta reestructuración. Y sobre todo para mí ha sido muy interesante también la llegada de Satya, ¿no? La llegada de Satya Nadella yo creo que ha marcado un antes y un después en la compañía. Porque es un líder, digamos, mucho más ilusionante. Es un visionario, es una persona que transmite un poco el valor de la tecnología, transmite muy bien la visión de qué se va a poder hacer con esa tecnología y por qué se está innovando en determinadas áreas ahora, para poder llegar a esa visión de un mundo, digamos, que más tecnológico y un mundo en el que todo el mundo tenga la capacidad de crecer y de desarrollarse, tanto las personas como las organizaciones, las empresas, y es mucho más ilusionante y un poco recupera, yo creo, que la esencia y el inicio de la compañía con Bill Gates y con las personas que fundaron la compañía. Totalmente de acuerdo. Me encanta escuchar la perspectiva, sobre todo de alguien que ha estado tanto tiempo. Yo, como sabes, trabajé unos añitos. Y me acuerdo de ir a las conferencias internas de empleado y ver a Ballmer y la energía que tenía y hacía cosas. Y bueno, y hizo su papel con Microsoft y lo llevó a ser una empresa que era. Pero el cambio que se ve ahora con Satya, en ese liderazgo, esa visión, la estamos nosotros viendo desde fuera. La velocidad a la que avanzan las cosas, por ejemplo, el mundo que nos toca a nosotros más, a mí, a Mario y a nuestra comunidad aquí de Power Platform, es increíble la inversión, capacidad de cambio, visión que tenemos ahora. Entonces, bueno, ya llevamos un ratito hablando y viendo de esto y me gustaría
empezar a tocar un poco el tema de la comunidad y preguntarte, Cristina, desde tu perspectiva y desde dentro de Microsoft, que llevas tantos años trabajando con el programa de MVPs, ¿qué es para ti la importancia de la comunidad y de los y en general y de los MVPs en particular para Microsoft? Bueno, pues para Microsoft es un pilar fundamental la comunidad. Y la verdad es que eso a lo largo de los años esa idea se va manteniendo y se va reforzando, no solamente por el hecho de la longevidad que tiene el programa MVP, que es un programa que surgió, pues como todos sabéis, para dar reconocimiento a personas que comparten sus conocimientos y sobre tecnología y que ayudan a otros a aprender. Y que es, yo creo, que la iniciativa o el programa que lleva más tiempo en pie en Microsoft, porque ahora mismo ya va a cumplir dentro de poco 30 años el programa, pero ya Microsoft, antes de que existiera el premio MVP, los grupos de producto de Microsoft ya tenían relación con las personas que estaban empezando a hacer o que se consideraban comunidad técnica, con aquellos técnicos que probaban la tecnología y probaban lo último que salían y enseguida les daban feedback y demás. Y para Microsoft pues tiene muchísimo valor, en primer lugar porque es un motor de innovación, porque realmente vosotros sois las personas que estáis utilizando la tecnología, que la conocéis a fondo, sabéis en qué tipo de escenarios funciona, cuáles son las carencias que puede tener, y también sois muy inspiradores a la hora de definir un poco qué es lo que tiene que poder hacer esa tecnología mañana, ¿no? Y hacia dónde se tiene que dirigir. Y luego, en segundo lugar, pues también porque transmitís un poco esa pasión que tenéis por la tecnología y yo creo que ayudáis al desarrollo tecnológico de las sociedades, porque ayudáis a que las empresas y las personas lleguen al siguiente nivel, ¿no? Que sean capaces de trabajar con herramientas mucho más potentes, mucho más productivas, que las valoren, que las sepan utilizar, que las implanten y para que funcionen mejor los procesos internos en los negocios, bueno, hasta el punto de que hoy prácticamente, que eso es algo maravilloso, que hubiera sido impensable hace 20, 30 años, cualquier persona que tenga un móvil, un dispositivo móvil, puede gestionar su empresa a través de él, ¿no? Y eso es súper importante también. O sea, es súper importante la labor que hace la comunidad para crear esa cultura tecnológica. Y bueno, y en ese sentido, pues los MVPs, digamos que son dentro de este entorno las personas que más destacan, pues porque dedican o dedicáis mucho tiempo a organizar actividades y eventos, a reuniros con gente, a seguir aprendiendo, porque a mí una de las cosas que más me llama la atención de la comunidad en general es esa capacidad de seguir siempre aprendiendo y seguir innovando y tener curiosidad por saber, bueno, esta nueva platform que han sacado o esta nueva app, a ver cómo funciona, ¿no? Y eso es súper interesante y es una pasada es lo que dices de la comunidad y de la importancia. A mí lo que siempre me llamó la atención cuando llegué a esta comunidad y ahora hoy en día es la cantidad de ayuda desinteresada, de gente que le gusta, son, como creo que lo dijiste antes, apasionados de la tecnología y les gusta compartir, descubrir y la cantidad de horas y tiempo y dinero a veces que se invierte simplemente por amor a la comunidad, nunca mejor dicho. Pero es algo que lo hablamos con varios invitados anteriores al podcast y me llama la atención eso. Por eso te he preguntado un poco por el valor para Microsoft, pero claro, está claro que una empresa de tecnología que se asocie con la comunidad para aprender y ayudar, pues genial. Yo tengo una pregunta acerca del programa. ¿Cómo surgió el programa MVP? Has tocado un poquito, Cristina, antes, ¿no? Que había una evolución de las colaboraciones que se hacían con gente técnica, pero ¿cómo surgió el programa MVP en sus inicios?
Bueno, esto yo os voy a contar la versión oficial, ¿no? lo que a mí me han contado, porque yo en esa época... Sí, La versión oficial. claro, todavía no estaba en Microsoft. Pues, Sí, pues sí. bueno, yo creo que surgió más o menos a principios de los 90, sobre el año 93 o así, y digamos que los jefes de producto de Microsoft, de los equipos de producto que estaban en Redmond, ¿no? Pues ellos tenían identificadas una serie de personas que en esa época yo creo que ya existían los chats online y demás. Y bueno, pues había una serie de chats que eran referencia, que había pues ahí técnicos, sobre todo pues de Windows. Yo creo que en el año 93, no sé si había ya alguna versión de Office, me parece que no sé si creo que la primera fue en el 95. Pero bueno, y entonces que ayudaban a los usuarios, ¿no? Y les explicaban, pues, yo no sé si tenían que desinstalar desinstalarlo del disco duro, o tenían que instalar la siguiente versión y tenían algún problema, o había cosas que no les funcionaba, o comandos que tenían que aplicar, y para las primeras plataformas de desarrollo también. Y entonces, pues digamos que los jefes de producto y la gente que estaba en los grupos de producto ya tenían identificados quiénes eran las personas que llevaban esas comunidades, con las que ellos tenían una relación y hablaban regularmente, e incluso les llamaban por teléfono, o ellos también proactivamente contactaban con Microsoft para quejarse de cosas o para decir cosas que no funcionaban, o cosas que estaban viendo ellos que eran dudas recurrentes que tenía la gente y que habían descubierto que había un bug de algo y que tenían que arreglarlo y sacar un fix y tal. Y entonces pues ya llegó un momento en el que digamos que ya los grupos de productos pensaron, bueno, pues que ellos querían tener a estos técnicos de alguna manera más cerca, ¿no? Y mostrarles un agradecimiento por esa labor que ellos hacen desinteresadamente, o que hacían, porque para ellos, yo creo que para los MVPs en general, yo creo que para vosotros la tecnología es un poco vuestro hobby, ¿no? Pero bueno, agradecérselo de alguna manera, y que fuera algo que les permitiera mantener una relación con ellos más a largo plazo. Entonces, pues a partir de ahí yo creo que fue cuando les empezaron a invitar a ir al campus, a Redmond, que es un poco la base también del MVP Global Summit. Y si a mí, vamos, a veces yo he visto algunas fotos de los primeros MVPs Global Summit que realmente eran unas reuniones pues con 25 o 30 personas, que eran casi todos de Estados Unidos. Luego ya, yo creo que a partir del año 97 o 98 empezaron también a premiar a personas de fuera de Estados Unidos, porque ahí ya yo creo que en España me parece que fue Miguel Egea el primero que premiaron de fuera de Estados Unidos, y luego enseguida empezaron a premiar a más. Y entonces pues empezó un poco de esa manera un poco informal, ¿no? Y ya se empezó a convertir en algo más estándar. Y a partir de ahí pues ya empezaron a pensar, bueno, pues que necesitaban pues tener un equipo ya un poco más deslocalizado, porque ya la comunidad también empezó a crecer mucho. Ya se pasó de los chats, ya empezaron las primeras páginas web, empezaron los foros, bueno, los grupos de noticia primero oficiales de Microsoft, y entonces ya la comunidad empezó a crecer mucho. Empezó a crecer también mucho por idioma, porque por ejemplo los grupos de noticias ya a partir del año, yo creo de mediados de los 90 y demás, estaban segmentados por idioma. Y entonces pues ahí contribuía mucha gente resolviendo dudas, resolviendo preguntas, y ya eso fue un fenómeno que creció de manera exponencial. Pero Ajá. bueno, así fue un poco como empezó el programa. Qué bueno, qué pasada, la verdad. Jo, la verdad es que es súper interesante. A ver, Marco, a mí Marco, como lleva no sé cuántos años Bueno, siendo MVP. ¿Cuántos años llevas de MVP, tengo Marco? 7 veces MVP, 5 veces la primera tanda y 2 veces en la siguiente después. ¿Sabes? Tuve un break por el medio cuando trabajé en Microsoft y en otras cosas, pero bueno, y quién sabe el año que viene y los que quedarán o no. Pero lo importante, como digo siempre, es la pasión por la comunidad. A mí eso nunca me va a cambiar. El MVP es un reconocimiento muy agradecido por ello,
pero lo que digo siempre, lo que te gusta lo haces porque te gusta. Sí, no, desde luego. Desde luego, no, pero es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, Cristina ha mencionado lo de los grupos de noticias y yo me acuerdo que tú, Marco, me hablabas de los grupos de noticias, que tú empezaste por ahí también. Las Y magníficas cuando news, hablamos aquello con era, David, aquello era un también mundo y no empezó los por los grupos foros de y las noticias, cosas ¿no? O sea, modernas esas que tenéis ahora, que había que descargarse sí. los grupos de noticias, escribir offline y luego mandarlo otra vez. Qué bueno. Qué bueno. Jo, la verdad es que es súper interesante. Bueno, pues Cristina, la pregunta del $1.000.000 que tanto yo como nuestros oyentes están haciendo. ¿Qué hay que hacer para Creo que convertirse esa en no te la han MVP? preguntado nunca, ¿no, Cristina? ¿Cuáles son los pasos? Creo que esa no te la han preguntado nunca, ¿no? Estoy seguro No. que nunca te la han preguntado, Cristina. No, esto yo creo que es lo que más interesa a la mayoría de la gente. Y la verdad es que es una pregunta complicada de responder porque no hay una receta mágica para ser MVP. Digamos que bueno, hay muchos caminos. No es algo que yo creo que la gente se tenga que poner como un objetivo, porque realmente el premio MVP llega a las personas que más destacan en la comunidad técnica, y la mayoría de las veces llega cuando uno menos se lo espera. Y un poco al hilo de lo que comentaba Marco, a la mayoría de los MVPs, por no decir todos, les llega por hacer lo que más os gusta. Entonces, cada persona a la que damos el premio, pues es diferente del resto. Y cada persona pues hace un poco lo que más le gusta, lo que mejor se le da, a lo mejor dentro de las posibilidades que tiene cada uno. Pero vamos, en general lo que más se valora es que tengáis presencia en la comunidad. Vosotros, por ejemplo, ahora a través de estos podcasts habéis creado una comunidad muy chula y estáis ahí y entonces mantenéis a la gente actualizada, vais sacando temas nuevos, invitáis a gente. Pues bueno, hay muchas personas o hay MVPs que llevan comunidades online. O comunidades de encuentros presenciales, que ahora, por ejemplo, se han puesto muy de moda los grupos de Meetup y demás, y muchos de ellos dais charlas en eventos que unas veces los organizáis vosotros y otras veces participáis en eventos que organizáis conjuntamente con otras personas o con otras comunidades. Es súper importante y se valora mucho porque una de las características de los MVPs es que tenéis que tener un conocimiento técnico muy profundo de al menos una tecnología de Microsoft. Entonces se valora mucho el hecho de que creéis contenido técnico. Muchas veces lo hacéis para vuestras charlas a través de las presentaciones, de las demos que creáis, que luego las compartís con la comunidad. Y luego hay otras personas que escriben artículos técnicos, que dedican mucho tiempo a redactarlos, igual que, bueno, no tanto como cuando publicáis libros, que realmente los libros requieren muchísimo tiempo, muchas revisiones, pero los artículos técnicos muchas veces también, porque tenéis que probar la tecnología, incluís muchas veces código. Y entonces realmente eso se valora mucho para el premio también, porque a través de estos artículos pues se ve que realmente vuestro conocimiento de la tecnología es bastante profundo. Hay también otros MVPs que comparten código, tienen proyectos de código abierto en GitHub o en The Code Project o en Codeplex, en plataformas de código abierto. Esto también se valora muchísimo. Muchas veces también hacéis labores de mentoring, pues a veces con estudiantes universitarios o con personas que llegan nuevas a la comunidad y realmente las ayudáis a que sigan creciendo y sigan aprendiendo, y esto también se valora un montón. Y bueno, pues un poco son todas estas actividades las que se valoran.
El premio se lo damos normalmente a las personas que más colaboran, porque es un reconocimiento pues, a la dedicación también y al esfuerzo que hacéis en la comunidad. Y porque normalmente cuando evaluamos candidatos nuevos, pues dependiendo de la tecnología en la que estén colaborando con la comunidad, pues también se compara un poco lo que hace esa persona con los miembros de la comunidad que ya tienen el premio MVP, porque hay que mantener un estándar bastante alto. Pero bueno, en realidad no, como os decía, no hay una receta para ser MVP. Hay personas que a lo mejor se centran mucho en dar charlas, en hacer conferencias o participar en eventos. Hay otros MVPs que les gusta más el trabajo de redacción y de publicación de artículos. Hay personas que hacen las dos cosas. O sea que yo creo que depende un poco del perfil que tenga cada persona, de lo que le guste hacer y sobre todo de que tenga un impacto en la comunidad. O sea, que esa persona realmente destaque, que tenga un buen seguimiento a través de sus artículos, a través de sus Me charlas encanta y oírlo que se haya convertido cómo en lo un explicas referente. porque es muchas veces, hombre, es una pregunta que personalmente he respondido alguna vez, de gente por curiosidad, y qué es eso de ser MVP, y yo siempre decía lo mismo, es muy difícil porque hay muchos y cada MVP es distinto, hace cosas distintas, pero todos comparten esa pasión, esas ganas de hacerlo y ves que la gente, desde mi punto de vista, desde fuera, tú tendrás más perspectiva, Cristina, pero veo que la gente que dura un tiempo en el programa BP y tal, es gente que lo hace por pasión. Hay gente que es cierto que puede ser que haga un esfuerzo con un objetivo, como decías tú, porque se ponen por objetivo ser un MVP y destaca tal, pero luego no es un esfuerzo tan, digamos, por pasión o por ganas natural y acaba muriéndose con el tiempo. Y me gusta eso me quedo con esa frase y la marcaré, que ser MVP no es un objetivo. La cantidad de veces que he escuchado a gente decir, no, hoy este año tengo como objetivo llegar a ser MVP y pensaba, es ridículo tener un objetivo como eso. El objetivo tiene que ser, desde mi punto de vista, pues participar, divertirse y aprender. Yo creo que no, yo no podría estar más de acuerdo con eso, Marco, porque yo más o menos yo no soy MVP, pero sí que obviamente tengo muchos amigos que son MVPs. Y yo descubrí el programa hace varios años cuando trabajé con Juan Carlos González, MVP de Sherwin, que le mandamos un saludo desde aquí. Y yo me acuerdo que yo le veía a él que era MVP, que eso era súper chulo, pero que el hombre estaba trabajando y que estaba escribiendo artículos. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que no para el hombre. A ver si deja de poner fotos en ¿Qué es lo que Instagram, hace? que también Espero que no escuche este episodio es porque otro si no, hobby que tiene. no. Y de comida, macho. Pero yo me acuerdo, ¿no? Que al principio dije, bueno, pues voy a ver si yo puedo ser MVP. Pero es curioso porque a mí el viaje de intentar convertirme en MVP hace 10 años, a lo que me llevó fue a descubrir la comunidad. Y para mí ha sido para el descubrir la comunidad que tenemos en España y la comunidad que tenemos también en Inglaterra, para mí ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado ser parte la de la profesión, la verdad. comunidad, el premio, pues sí, a ver, a nadie le marca un dulce y a todo el mundo ese reconocimiento y tal, pero hay muchos más reconocimientos, muchas formas de ver y para mí una que siempre me llenó mucho es ver que gente que empezaba la comunidad y a la que en algún momento ayudé a arrancar, llegaban después y recibían premios, evolucionaban en su carrera y eso para mí siempre fue muy interesante. No sé, creo que ahora se valora más también eso, Cristina. ¿No es? Sí, la verdad que eso se valora mucho, pero yo creo que eso digamos que es un efecto secundario de, de estar activo en la comunidad y también, lógicamente, para las personas que son MVPs, pues como el premio y el programa de comunidad lleva tanto tiempo ya en el mercado, en el sector IT, llevamos ya casi 30 años, pues ya está muy reconocido y digamos que se ha convertido en una referencia de calidad técnica de la persona.
y al final pues también eso indirectamente acaba también revirtiendo en un referente de calidad de la empresa para la que trabajan. Entonces sí que es cierto que muchas veces también me han preguntado que cuáles son las empresas con las que trabajamos y claro, para mí esta pregunta es muy extraña porque yo siempre les digo que el premio es a título personal. Y el premio realmente se da a las personas que dedican tiempo a la comunidad, a colaborar con la comunidad y que dedican su tiempo libre y su esfuerzo y que no tiene nada que ver con la empresa para la que trabajan. Yo entiendo que efectivamente pues hay también un retorno y un impacto, pero es un premio a título personal, se valora la actividad de cada candidato. Y bueno, y muchas veces también yo la verdad que veo que hay mucha gente que lógicamente que colaboran con la comunidad, que les haría mucha ilusión. Yo espero que todos los que colaboran activamente con la comunidad tarde o temprano puedan ser MVPs. Pero como vosotros habéis mencionado antes, lo más interesante y lo más bonito es estar ahí, es estar colaborando, compartir, participar en la comunidad. El premio MVP, lógicamente, si te llega, pues yo creo que es un reconocimiento que es muy ilusionante, que también te permite pues acceder a tener contacto a lo mejor con gente interna de Microsoft, con otros MVPs de todo el mundo y que te puede dar una serie de recursos. Pero lo más importante yo creo que es realmente disfrutar, divertirse con lo que hacéis. Y yo, por ejemplo, que ya un poco con la perspectiva del tiempo, pues es cierto que luego, bueno, pues todas las personas pasan por distintas etapas en la vida. Y entonces hay veces pues que hay personas que en un momento dado pues tienen tiempo, tienen la posibilidad de colaborar con la comunidad, tienen un nivel técnico ya bastante bueno y entonces pues es un momento y ese momento lo disfrutan mucho de ser el ser MVPs. Luego a lo mejor pasan por otras rachas en las que a lo mejor pues tienen mucho más trabajo, menos disponibilidad de tiempo, tienen menos capacidad, entonces, pero aún así siguen colaborando, que es lo que a mí me encanta, que siguen colaborando y haciendo lo que pueden. Y entonces pues a lo mejor en un momento dado pues hay una serie de comunidades que son súper activas, otras que van siguiendo el ritmo, que a lo mejor fueron muy activas en una determinada época pero luego han bajado un poco el ritmo y entonces empiezan a hacer otras cosas diferentes y vas viendo cómo va evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando y que es algo que está en constante ebullición. Y bueno, y también muchas personas que a lo mejor en un momento dado pues han recibido el premio MVP, luego por algún motivo pues no han podido seguir colaborando o contribuyendo de la misma manera y han dejado de recibirlo y al cabo de un tiempo vuelven otra vez al programa. Bueno, en tu caso, Marco, fue un poco diferente porque, bueno, a ti como te contrató Microsoft, pues tuvimos que retirarte el premio. Pero bueno, pero sí ocurre un poco eso. O personas que a lo mejor, a mí me pasa a veces cuando voy a eventos, que les conozco en los eventos porque me los presenta alguien, porque son compañeros de trabajo o amigos y tal. Y al cabo de un tiempo veo que alguien les propone para el premio porque a lo mejor al cabo de 2 años pues esa persona ha crecido muchísimo, ha empezado a compartir mucho conocimiento, a dar charlas, a escribir artículos y a lo mejor, aunque a esta persona en concreto tiempo atrás le hacía mucha ilusión el premio, de repente es al cabo de 2 años cuando se lo damos. O sea que bueno, que esto es algo que totalmente que simplemente viene, yo creo que en el momento es algo justo. que lo ves y no sé, ves la evolución de las personas, hay momentos de tu vida en los que tienes mucho tiempo. Yo recuerdo bueno, épocas antes de tener críos tenía muchísimo más tiempo y estaba probando otras cosas. Ahora tengo tiempo y lo dedico, saco tiempo de otras cosas, pero cada uno siempre va por esas rachas, esas cosas y lo importante es que al final hacer lo que te gusta. Y en el tema del programa y de ver cómo evoluciona, me encanta eso que dices de que, bueno, conoces a alguien en un evento y lo vas viendo y se ve cuando organizamos eventos como los Saturdays, como cosas, y ves a alguien, yo tengo visto a alguien presentar sesiones
y quedarme impresionado de esta es una persona que llegaba a la comunidad hace años y como novato y tal, y ahora lo ves ahí diciendo cosas que de verdad que, pues, que te está enseñando algo a ti, y es impresionante ese feedback. Yo te quería preguntar una cosa también, Cristina, porque me imagino, bueno, antes hablamos de los cambios en Microsoft, de la evolución de la empresa en todos estos años, y desde el mundo, bueno, un poco desde mi punto de vista, también creo que el programa MVP ha evolucionado desde un punto a lo mejor donde, digamos, 2006 o por ahí, que era un tema una comunidad mucho más, por falta de otra palabra, más cerrada en el mundo técnico, más geek o más, no sé, muy enfocada en la tecnología, a una comunidad ahora más variada, como más inclusiva, donde hay mucha más variedad de perfiles, todos, es cierto, en torno a la tecnología, pero bueno, la tecnología también ha evolucionado, ya no es solo un mundo de técnico súper desarrollador o de experto en redes, ahora tenemos gente que viene desde, bueno, en la Power Platform tenemos a gente que era un guardia de seguridad en Heathrow o un conductor de autobuses en Londres que descubrieron la tecnología, etcétera, y te quería preguntar si eso también, desde tu perspectiva, eh, es un esfuerzo consciente de Microsoft de también transformar el programa MVP en ese sentido. Pues sí, o sea, digamos que esto que me cuentas me hace mucha ilusión porque, porque me parece que es maravilloso, ¿no? Que haya personas que puedan venir de cualquier tipo de formación o de trabajar en cualquier otro sector y de repente descubren la tecnología, les encanta, empiezan a aprender y pueden llegar a un nivel súper experto. Y me parece maravilloso. Nosotros digamos que no solamente en el programa MVP, en general en Microsoft tenemos un compromiso con la diversidad. Y bueno, y esto a veces también es un poco difícil de explicar porque, como os comentaba antes, y parafraseando un poco a uno de los directores de nuestra organización, ¿no? Que decía que todos, la diversidad consiste en respetar un poco el hecho de que todas las personas somos diferentes. Y eso es así, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú comentabas, que digamos que a lo largo de los años sí que hemos tenido una inercia de tener perfiles muy parecidos, tanto en la comunidad como dentro del programa MVP, que generalmente, pues bueno, eran personas que venían de una formación de ingeniería de software. Y que trabajan en el sector tecnológico, muchos de ellos con perfil un poco más de consultor, desarrollador y demás, este tipo de perfil. Y sí que en ese sentido la comunidad, pues nosotros éramos conscientes de que se estaba volviendo bastante endogámica. Entonces, pues digamos que nosotros, o sea, por nuestro lado, pero también yo creo que es mérito de la comunidad por sí misma. Yo creo que es un mérito un poco de todos. No, pues hemos intentado ver bueno, pues que todos podemos formar parte de la comunidad y que también necesitamos pues que estén representados todo tipo de perfiles, ¿no? Siempre y cuando, que aquí es un poco lo difícil de cara al programa MVP como tal, siempre y cuando entendiendo pues que el premio tiene unos estándares y que esos estándares se tienen que reflejar en todas las personas que vamos premiando, que tienen que ser personas con un nivel técnico muy alto. Y personas que además pues estén muy presentes en la comunidad y que también mantengan un código de conducta de estar disponibles para los demás, accesibles, que quieran ayudar, ¿no? Que en el fondo es un poco también lo que os define a los MVPs y a la gente que colabora en la comunidad técnica en general, no solo los MVPs, todo el mundo que colabora, que a mí también me parece quizás que es lo más bonito, que es vuestra generosidad, ¿no? La generosidad que tenéis con vuestro tiempo, con las cosas que sabéis y que vosotros queréis explicar a los demás. Pero bueno, en ese sentido sí que estamos trabajando un poco pues en el sentido de la diversidad y la inclusión, ¿no? Y estamos trabajando un poco, yo creo que de dos maneras, y vosotros
quizás por el hecho de estar centrados en Power Platform, seguramente sois los que más lo estáis viendo ahora, porque con las comunidades de Power Platform estamos colaborando muchísimo y yo creo que en este sentido sois bastante punteros. O sea, por un lado, estamos trabajando, digamos que estamos intentando ver qué personas hay en la comunidad que a lo mejor no tenemos en el radar, o comunidades que nosotros con las que no teníamos mucho contacto, que puedan traer a gente diferente, ¿no? Pues o bien, por ejemplo, en cuestiones de género, pues a mujeres o a chicas que quieran colaborar. También hay una cuestión también un poco de la diversidad intergeneracional, o sea, ver cómo vamos incorporando las nuevas generaciones, gente joven que venga reemplazando, porque también es cierto que nos habíamos dado cuenta de que los perfiles que teníamos, pues en cuanto a edad, eran todos bastante parecidos, ¿no? Pero lo que es interesante es tener un reemplazo, y también pues tener a personas que, o sea, tener un poco de todo, ¿no? También personas que llevan muchos años en el sector, que tienen una experiencia de un gran valor, porque han visto cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo, y ver pues que bueno, que todos aportamos algo que es valioso, ¿no? Y aportamos distintos puntos de vista. Y como os decía, en ese sentido, pues estamos trabajando en dos frentes, ¿no? Por un lado, intentar buscar esas personas que a lo mejor están colaborando con comunidades no necesariamente centradas en tecnologías Microsoft, pero sí a lo mejor comunidades más abiertas, ¿no? Que nos pueden abrir también campo pues a ver qué están haciendo en esas comunidades y demás. Yo sé que hay personas en la comunidad Power Platform, por ejemplo, Ana Bisbé, Yolanda, y unas cuantas personas ahí que son maravillosas, que Ana sí que está muy comprometida, sí, sobre todo con el tema de la mujer, ¿no? Que participen más activamente las mujeres y las chicas que vienen de este sector, o que han estudiado ingeniería de software, o que tienen interés y utilizan la tecnología, no necesariamente tienen que venir de una carrera de ciencias. Y digamos que ahí sí que nos habíamos dado cuenta de que nos faltaban referentes, ¿no? El hecho de que quizás bueno, pues las mujeres participaban menos porque se sentían menos identificadas con la imagen que tenemos de la comunidad. Y bueno, tanto Ana como Yolanda, como hay unas cuantas mujeres también, compañeras de Microsoft, Isabel Cabezas y demás, pues ellas se lo han tomado también como un compromiso personal, pues de echar una mano a mujeres que estén ya participando en la comunidad, o que quieran empezar a contribuir, o que quieran empezar, por ejemplo, a dar charlas. Y ella está muy implicada y sí que lo estamos notando. Y luego pues el otro frente es un poco ver con los MVPs que tenemos ahora y con la gente que está en la comunidad, ver un poco qué cosas podemos hacer para que las actividades, sobre todo los eventos, sean más inclusivos. Y la verdad que esto es muy interesante, porque las primeras charlas que tuvimos con MVPs y demás, fue muy interesante ver su reacción, porque realmente digamos que todos ellos se sorprendían mucho, ¿no? Porque decían, bueno, si nosotros ya somos inclusivos, porque nosotros los eventos los abrimos a todo el mundo, y todo el mundo puede participar. Y en ese sentido, pues claro, digamos que estamos haciendo un poco la transición de decir, bueno, de una actitud de inclusión un poco más pasiva a una actitud más activa. O sea, decir, no solamente mi evento es público y puede venir quien quiera, sino que además yo voy a hacer lo posible para que vengan personas que habitualmente no vienen. Entonces estamos ahí también analizando, y ahí sí que nos han ayudado también. Por ejemplo, Olga Martí también nos ha echado una mano en este tema, porque ella ya había definido una serie de buenas prácticas a la hora de organizar eventos, intentar sobre todo de cara a que haya más diversidad de género, porque realmente ahí es donde vemos que tenemos el margen más amplio. Pero porque bueno, afortunadamente yo creo que en España ahora mismo problemas de interraciales y demás no
no tenemos realmente esa problemática como para centrarnos más en eso, ¿no? Pero sí en el tema del género. Y entonces, pues bueno, pues hablando con Olga y con otras compañeras y tal, ver un poco, ¿sabes?, qué cosas se pueden hacer en los eventos, la mayoría de ellas con poco esfuerzo, pero que realmente sí que nos va a atraer o va a hacer que haya más mujeres que quieran ir a los eventos, ¿no? Pues un poco el tema de las imágenes, de las cartelerías, las fotos que se comparten en los eventos, en el que el ver que también incluyen chicas o mujeres, realmente van a hacer que se van a sentir más identificadas. El hecho de, por ejemplo, si regalas una camiseta, un polo, pues que haya también camisetas con formato, camisetas de chica y de chico, no solamente la estándar de chico. El tener ponentes femeninas. También normalmente, pues alguien cuando va, todos los que vamos a eventos, lo primero que solemos mirar siempre es la agenda, ¿no? Y ver quién va a hablar. Y claro, si vemos que no hay ninguna mujer, pues seguramente habrá muchas mujeres que dirán, no, es que esto es una comunidad de hombres. Y no lo es en realidad, porque es verdad que los eventos están abiertos a todos, ¿no? Pero bueno, trabajar un poquito en ese sentido, ¿no? De ver cómo podemos tener una inclusión más proactiva. Y bueno, pues en general estamos trabajando, como os decía, en estos dos lados, y sí que hemos empezado a ver el fruto, porque la verdad que yo estoy muy contenta de ver que poco a poco, prácticamente cada mes, vamos nombrando hombres y mujeres, nuevos miembros del programa, y la verdad que esto me da mucha satisfacción. Y en ese sentido sí que en general a todos los MVPs, porque la mayoría pues la mayoría, por no decir yo creo que todos, o sea, no tengo queja de ninguno en absoluto, pero todo el mundo se lo ha tomado con seriedad y realmente sí están implicados en esto, pero en particular sobre todo a las comunidades de Power Platform, que se están convirtiendo en un referente. De hecho, en lo discutimos cuando invitamos a Ana. Sí, fue una entrevista también que, si no la habéis escuchado, escucharla, está en los archivos. La historia de Ana es impresionante y lo hablábamos y la verdad es que es increíble cómo va cambiando, pero la diversidad es muy importante y la inclusión y hacer... a veces necesitas que te abran los ojos a por qué tú crees que lo que dices tú, que estás siendo inclusivo o que no estás poniendo barreras, pero en realidad hay barreras que no son conscientes y tenemos que hacer esos pasos para de verdad incluir a todo el mundo. Me acuerdo de una charla que tuve la oportunidad de ver de un compañero de Microsoft. Esto fue ya no trabaja para Microsoft, y fue una charla sobre diversidad e inclusión, y en ese día descubrí esta persona no me acuerdo cuál es el término exacto y no quiero ser políticamente incorrecto, pero le gustaba vestirse de mujer. Y yo no trabajé con él muchos años y nunca lo supe. Y no lo supe porque él no se sentía libre para ser quien era en el trabajo en aquel momento. Y cuando dio la charla esta, la dio vestida de mujer, me acuerdo además de mujer un poco geek, que iba vestida de Star Trek, y nos explicó todo el tema de diversidad e inclusión de una manera que me hizo clic en aquel momento y entender esas barreras inconscientes. O sea que muchas gracias, Cristina, por comentarnos eso. Mario, yo creo que tenías otra pregunta por ahí para Cristina, ¿no? Sí. La verdad es que nos estamos dejando llevar, porque la verdad es que lo que Cristina nos estaba contando, la verdad es que, bueno, increíble. Pero conscientes de que ya llevamos una hora y 5 minutos. Cristina, bueno, ¿cuál es tu misión dentro del programa MVP? Porque hemos hablado un poquito de tu carrera, hemos hablado del programa MVP. ¿Qué es lo que haces, Cristina? Bueno, pues fundamentalmente dos cosas. En realidad tres, porque tengo una misión que me he puesto yo a mí misma, ¿no? Pero bueno, dos cosas. La primera, vamos, por esquematizarlo mucho. La primera de todas, pues encargarme de buscar y de identificar a aquellas personas que destacan en la comunidad y que merecen recibir el premio.
y bueno, pues ahí sí que seguimos un poco la actividad en las comunidades técnicas. Nos ayuda mucho en los MVPs que tenemos ya en el programa, compañeros de Microsoft, que nos van referenciando también personas que ellos ven que destacan en la comunidad. Y entonces, pues, o sea, es súper importante el poder encontrar a aquellas personas que están haciendo una labor maravillosa en la comunidad y que de verdad se merecen el premio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues una vez que ya los MVPs han recibido el premio, bueno, ahora mismo también trabajamos con el programa Regional Director, que es algo que para mí es un poco nuevo. No tanto en la parte de recruitment, porque el programa Regional Director es otro programa de comunidad en la que se premia a otro tipo de influenciadores técnicos que son un poco diferentes de los MVPs, que son digamos que influenciadores más que técnicos tecnológicos, del sector tecnológico, no necesariamente muy técnicos. Pero y en la parte de la identificación y el premiar a los regional directors, digamos que ahí yo no estoy tan implicada, pero sí estoy implicada en la segunda parte, igual que en el programa MVP, en cuanto a hacer que los MVPs y los regional directors pues tengan la mejor experiencia posible dentro del programa, ¿no? Y ahí, pues bueno, esto tiene que ver mucho pues con la activación de todos de los beneficios asociados al premio, el hecho de que puedan aprovechar las oportunidades para relacionarse y conocer a otros MVPs y a otros regional directors a nivel mundial, tener un contacto directo con los equipos de producto en Microsoft Core, participar en betas, en test de productos, en eventos, un poco tenerles al día de lo que está pasando. Vosotros habéis comentado antes los Office 365 y los SharePoint Saturdays, que son eventos de la comunidad. Bueno, pues un poco también encargarme un poco de hacer seguimiento de todas estas actividades, que aunque son actividades de la comunidad que generáis vosotros, pues ver un poco cómo se os puede apoyar a nivel local para realizar estos eventos, si necesitáis poneros en contacto con alguien y demás. También, bueno, los eventos que son específicos para MVPs, el MVP Global Summit y otros eventos que hacemos a nivel más local, que ahora, desgraciadamente, en las circunstancias actuales no los podemos realizar. No, ahora no. Hasta el No, año que viene nada. Exacto, y se han tenido que mover un poco, se han tenido que mover a formato online. También me encargo pues de poner a los MVPs en contacto con los compañeros de Microsoft de la oficina de España y de los otros nueve países en los que trabajo, para que estén también coordinados a nivel local y tengan apoyo si lo necesitan, pues para cuestiones de eventos o para otro tipo de actividades que estamos también realizando. Gestionar los canales internos de comunicación. Normalmente también organizo reuniones que suelen ser a nivel más local. Por ejemplo, con los MVPs de España, pues solemos tener una reunión solo para nosotros, también con los compañeros de Microsoft España, en la que nos comunicamos en español. Y organizo también a veces otra en la que ya invito a todos los MVPs o invitamos de todos los demás países y un poco con el objetivo no tanto de mantener yo la comunicación con ellos, que también, pero sobre todo de que tengan la forma de coordinarse, de colaborar y ver un poco cómo podemos ir apoyando a sus actividades en la comunidad. Y bueno, estas dos son las principales, son mis dos principales labores, pero bueno, wow. Y luego la tercera que os contaba un poco, pues que digamos que el tema del diversity y la inclusión, que para mí es algo que me gusta, me ilusiona mucho y que sí que me lo estoy tomando también como un reto personal, ¿no? El intentar que la comunidad sea cada vez más diversa y más inclusiva. Y que tenga mucho más impacto en ese sentido y seamos capaces de inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahora yo creo que un poco con toda esta vorágine que estamos viviendo todos de la emergencia sanitaria del COVID, nos estamos un poco haciendo muchas preguntas, ¿no? de hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, hacia dónde vamos como sociedad y hacia dónde vamos a evolucionar, y yo creo que ahí cada vez la tecnología sí que va a ser un factor cada vez más diferenciador
a la hora de poder mantener un desarrollo social, económico, industrial y es algo que yo creo que tenemos que potenciar mucho. Entonces, a nivel personal sí que eso es un poco lo que me mueve a mí, ¿no? El ver si somos capaces de llegar a más gente, si somos capaces también de inspirar a gente diferente y ser más inclusivos, pues a nivel de género, a nivel de la inmigración ahora es un reto muy importante, ¿no? En Europa, pues las poblaciones europeas, digamos que la tendencia es a que vamos a ser poblaciones muy envejecidas y vamos a necesitar gente joven, y esa gente joven nos va a llegar a través de la inmigración. Y tenemos un reto muy importante de ver cómo si vamos a ser capaces de integrar a esas nuevas poblaciones que van llegando y que se puedan incorporar al sistema productivo y que puedan tener también acceso a la tecnología y a una serie de conocimientos que nos permitan progresar. Un poco todo esto. Pero bueno, eso ya es aparte de mi trabajo. Es un poco planteamientos que yo me hago a mí misma. Genial, Cristina. Yo si lo tengo que resumir a alguien es cuidar de los MVPs, de las comunidades. Es para mí siempre, bueno, en mi experiencia en los últimos casi 10 años, ya no sé ni cuántos años llevo conociendo desde el 2006 o así, es cuidar de esta comunidad y de que hagamos todo. Y en eso te quería hacer una pregunta ya para la última, así en plan un poco... sí. Anteúltima. Bueno, anteúltima. La última pregunta es estándar y tenemos que hacerla. Pero te quería preguntar por alguna anécdota. Sé que habrá anécdotas que no puedas contar, que habrá historias rocambolescas con algún MVP pero alguna anécdota graciosa que te haya pasado en todos estos años con el programa MVP, alguna cosa que nos puedas compartir, que no sea bajo NDA. Eso es. Bueno, la verdad es que a lo largo de estos años me han pasado cantidad de cosas, la gran mayoría buenas, porque tengo que decir que he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando mucho con el contacto con los MVPs y con toda la comunidad, también con toda la gente que colabora en actividades de comunidad que no son MVPs también. Pues quizás la anécdota que me viene a la mente, y Marco, yo no sé si tú estabas aquella vez o no, pues bueno, todos los años, ahora lógicamente con la emergencia sanitaria no, pero normalmente hacíamos un evento al año, un evento local, que era el MVP Open Day, que luego pasó a llamarse el Community Day, en el que nosotros invitábamos, yo lo hacía en conjunto con los compañeros de Microsoft de Madrid, invitábamos a todos los MVPs de España y de Portugal. También nos traíamos a los portugueses a venir a la oficina de Microsoft durante un día en el que teníamos pues sesiones técnicas y sesiones relacionadas con temas de comunidad. Nos pasábamos el día juntos asistiendo a sesiones, eran solamente para el círculo de MVPs. Algunas de las sesiones también las daban compañeros de Microsoft. En algunas ocasiones hemos tenido a nuestra directora general también participando en el evento y bueno, pues normalmente el día antes sí que había una cena informal y luego al final de la conferencia pues nos íbamos todos juntos a cenar y ya terminábamos la celebración, y la verdad que todo el mundo disfrutaba mucho, venían MVPs de toda España y bueno, yo espero poder volver a hacer estos eventos. Entonces, bueno, pues en uno de estos Open Days que tuvimos en la oficina, pues normalmente como yo abría un call for papers y se presentaban muchísimas charlas, casi todos los MVPs querían dar charla, entonces aquello era un poco complicado de gestionar la agenda, teníamos que gestionar los slots, íbamos casi siempre contrarreloj. Casi siempre empezábamos un poquito tarde por la mañana porque, bueno, todo el mundo estaba muy contento de verse, costaba mucho arrancar. Creo que ya sé cuál es la anécdota. A ver. Bueno, pues entonces, a lo largo de la mañana en ese Open Day y tal, yo veía mucho ajetreo y mucho movimiento, mucha gente que entraba y que salía, y entonces de repente empezaba una sesión y se me iban 20 personas de la sala y yo no sabía, no les encontraba, no sabía dónde estaban.
y tal. Y yo decía, digo, bueno, yo no sé qué está pasando hoy, pero que aquí veo que cada uno va a su bola y aquí no lo sé. Y entonces, bueno, pues en esa época en Microsoft teníamos en la oficina de Madrid teníamos una sala, que era una sala que estaba completamente aislada, que era la sala EMO, que era una sala para hacer demostraciones que bueno, normalmente pues estaba cerrada con llave. Y en esa sala, bueno, pues había un montón de monitores y de material de demo para hacer demostraciones. Normalmente eran pues en escenarios de Enterprise o Corporate, y generalmente pues era de la última versión. Pues teníamos, yo creo que habría seguramente de Dynamics, de Windows Server, SQL, bueno, escenarios bastante complejos, y normalmente se invitaban a clientes pues bastante grandes. Pues podía venir Telefónica, podía venir el Banco Santander o el BBVA, en fin, clientes un poco de ese calibre, o a lo mejor del sector público y demás. Y entonces, pues bueno, pues esa sala estaba cerrada con llave, había que solicitar el acceso con muchísima antelación. Y además no solamente había que solicitar el acceso, sino que había que gestionarlo a través de una determinada persona que era un poco la que conocía pues cómo se hacían las demos en esa sala, y había que preparar con esa persona la sesión, ¿no? Bueno, pues nada, pues en este evento, en el Open Day, pues lo que os contaba, yo veía gente que entraba, que salía, que muchísimo ajetreo y tal, y yo diciendo, Sí, bueno, sí. pues no sé qué está pasando aquí y tal. Y ya de repente digo, bueno, de repente sigo a uno de los que salen, digo, voy a ver a dónde va. Y nada, le veo que entra en la sala EMO. Y yo diciendo, pero ¿cómo están en la sala EMO? Yo pensando, si esto no se puede entrar y yo no he solicitado el acceso, y aquí como alguien se entere. Total, que voy a intentar abrir la puerta y desde dentro todo el mundo diciendo, no entres, no se puede entrar. Bueno, pues el caso es que se habían metido en la sala EMO, no sé cómo habían conseguido la llave, y estaban haciendo una sesión de fotografías porque estaban haciendo un calendario tórrido. Que aún tengo una copia. Oh, ¡qué bueno! Yo también, que lo había organizado uno de los MVPs, y claro, pues estaban allí bueno. todos en, pues eso, como como Dios les trajo al mundo. Y utilizando en lugares estratégicos productos de Microsoft. Fue apoteósico ese calendario. Bueno, yo en aquel momento me puse blanca, roja, yo no sabía qué hacer, porque Madre claro, mía. aquello ya estaba en marcha, no podía entrar, yo me estaba imaginando ya la directora general viniendo por la puerta, ¿sabes? Con alguien de Telefónica o de algún banco. Esa fue muy buena. ¡Qué bueno! Yo pensaba, Dios mío, yo me veía ya con, bueno, yo me veía ya con la carta de recursos humanos en la mano. Madre mía. Qué buena. Madre mía. Qué bueno. El caso es que, bueno, al final el calendario salió muy bien. Yo también lo tengo, Marco. La verdad que lo tengo un poco de recuerdo porque cada vez que lo veo me río mucho, me acuerdo de aquella anécdota, pero en aquel momento no os podéis ni imaginar el rato que pasé. Sí, de hecho, que me daba algo. No sé, yo creo que fue una época de oro, muchas cosas para mi recuerdo, porque era mi momento personal y tal, y hubo una gran cantidad de gente que conocí a través de eso y que aún nos echamos unas risas de vez en cuando recordando anécdotas como esas y otras historias que mejor no contar en directo en Seattle y en distintas reuniones, pero nada, creo que oye, es una anécdota genial. Creo que nos queda una última pregunta, ¿verdad, Mario? Buah, flipante. Y esta es la más importante, Sí, Cristina. nos queda Ya lo sabes, es la pregunta de nota y a ver la respuesta. Dependiendo de la respuesta es cuando decidimos publicar el episodio o no. Bueno, Aunque bueno, con Iker hicimos una excepción. Vamos a ver. Después de toda esta pedazo de entrevista, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? A mí personalmente me gusta más con cebolla. ¡Bien! Has pasado la prueba. Muy bien. No, muchas gracias, Cristina. Te agradecemos enormemente, o sea, que dediques un poco de tiempo
a esto y sé que es difícil coordinar a veces tiempo, pero me encanta, no sé, ya ves que nos hemos tirado al final mucho más sobre la hora y nos encanta escuchar de toda esa perspectiva de alguien que lleva todos estos años metido y dirigiendo ese esfuerzo de comunidades. Muchas gracias y estoy seguro que este episodio le encantará mucho a la audiencia. Gracias por todo. No, desde luego, desde luego. Cristina, muchísimas gracias, como dice Marco, por pasar este ratito con nosotros. Siempre decimos a nuestros oyentes que vamos a hacer una entrevista de 1 hora, pero la verdad es que siempre nos pasamos de tiempo. Y eso es como cuando Mario me dice que ya lo tiene listo algo para mañana, siempre. Sí, eso es verdad. No, y sobre todo yo creo que nos has dado unos mensajes súper importantes y te lo agradezco muchísimo. Los consejos para convertirse en MVP y la importancia de la comunidad. Y sobre todo me quedo con el mensaje que nos has dado de diversidad, ¿no? Y de esa diferencia entre la diversidad activa y la diversidad pasiva, ¿no? Que yo creo que es muy importante y muchísimas gracias por traer ese tema a los micrófonos de Power Platform y amigos. Bueno, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. A mí, la verdad que esta hora, un poco más de la hora que nos hemos pasado, se me ha hecho cortísima. Ha sido maravilloso poder hablar con vosotros y tener esta conversación esta tarde y os agradezco mucho la invitación. Genial. Bueno, pues nada, pues aquí cerramos el capítulo, ¿no, Marco? Exacto. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Eso es, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.